Pasamos vía telefónica con la ingeniera bioquímica ambiental y participante de la organización Hermosillo. ¿Cómo vamos? Carla López Ivich, quien está en la línea telefónica. Carla, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Nidia, muy buenos días. Karina, sí. Perdón, Karina, una disculpa. Karina, ¿cómo estás, Karina? ¿Qué te parece, Karina, estas declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres? Dice, estamos en la era de la ebullición global. Así es, Nidia. Me parece muy bien, te voy a decir por qué. Ajá. Por lo siguiente, muchas gracias primero que nada por prestarnos estos audífonos, invitarnos a tu programa, invitarme a tu programa. Porque es una realidad que no se han hecho las acciones con la determinación y con la cantidad de acciones que se tendrían que estar haciendo para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que producen muchísimas actividades humanas, productivas humanas. Entonces, lo que busca, yo creo, Antonio Guterres en este mensaje es subirle 2, 3, 4, 5 puntos de énfasis en el tema de necesitamos acción, porque lo dice además en su discurso también, necesitamos una acción climática firme y urgente, ¿sí? Inmediata y drástica, así lo dice en su discurso. Dice que tenemos un aire que es irrespirable, un calor que es insoportable. Sin embargo, también dice que todavía la industria de los combustibles fósiles como el petróleo sigue teniendo ganancias muy altas y la acción climática es inaceptable. Entonces nos estamos quedando cortos con las acciones que se están haciendo para poder llegar a las metas que se habían planteado desde hace muchos años, con toda la evidencia científica que se tiene, que al disminuir los gases de efecto invernadero, la emisión de los gases de efecto invernadero, se puede empezar a detener el aumento en la temperatura a nivel global, que ya es un hecho, ¿no? Que se va a seguir haciendo y que Ajá. por eso estamos viendo todas estas eventos climáticos extremos como sequías prolongadas, tormentas, ventizas, huracanes, nevadas, granizadas y todos estos eventos extremos que estamos viendo más intensos y con mayor frecuencia. Karina, comentarte Así. en relación a esto que ya las autoridades han dicho que Hermosillo ya registró el mes más caluroso en su historia. Julio, por ejemplo, que acaba de pasar, ha sido considerado por expertos en la materia como el mes más caluroso en la historia. Y a nivel personal he escuchado muchos comentarios de gente que si habitualmente estamos acostumbrados o acostumbradas a este calor, Karina, lo hemos sentido diferente e insoportable. Esto es entonces parte de esto que estamos viviendo a nivel global. Sí, correcto, Nidia. Este es el efecto de estos eventos extremos que se van a tener. ¿Qué pasa en las ciudades? De hecho, por debido a cómo estamos construyendo las ciudades, que son básicamente de cemento, de pavimento, de cemento, irradian más calor. Sí, se ha estimado que las ciudades pueden subir 2 o 3 grados más que el entorno urbano, digo rural, que lo rodea. O sea, al estar en el campo, estar en la ciudad, puede sentir todavía una sensación de más calor de 2 a 3 grados más. Además, en Hermosillo ya se tienen identificados en mapas que se han hecho con gente de Hermosillo, científicos y técnicos muy capaces que tenemos, las islas de calor están muy bien identificadas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que empecemos a reaccionar y tanto ciudadanía como autoridades tomar esos datos que ya se tienen, o sea, unir a la ciencia con la acción. Y digo, si me lo permites hablar un poquito como qué pudiéramos estar haciendo, porque sí, en nuestras ciudades nos tenemos que proteger de todos estos eventos climáticos extremos que vamos a estar teniendo. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de esto como ciudad? ¿No? Ese es el punto. Si te parece, podemos platicar un poquito, Nidia. Adelante, sí, claro, compártenos, por favor. Porque mira, también Entonces, ahorita, sí, 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 dinos. no, es un hecho. Tenemos datos interesantes en Ajá. Hermosillo, como los datos de las islas de calor. También tenemos datos importantes, por ejemplo, para estos eventos extremos, de cómo se llevan a cabo, dónde están estas inundaciones o cuáles son los lugares más propensos a inundarse en estos eventos extremos, porque así como tenemos la sequía extrema, tenemos inundaciones extremas, tenemos calor extremo, entonces estos son los hechos que vamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que unir la ciencia
con las acciones. Eso es un punto bien importante. Datos, ciencia, evidencia con las acciones nos tienen que llevar a acciones más claras, más concretas, con resultados mejores. Al momento de ligar ciencia y acciones, vamos a tener mejores resultados, con menos presupuesto, más económicos y mejores. Es bien importante un tema, Nidia. Tenemos que trabajar, y esto también con datos, con evidencias, con claros ejemplos que ya tenemos, trabajar con la naturaleza y no en contra de ella. La naturaleza es la que nos va a proteger, además de muchas otras, pero la que nos va a proteger de estos problemas extremos. Y por eso hay un término que ya se está usando mucho a nivel global y que está dando muy buenos resultados, que es la infraestructura azul, la infraestructura verde, y son todas estas soluciones basadas en la naturaleza. A ver, ¿sí? compártenos, ¿qué es esto de infraestructura azul y verde? Azul y verde. Es como te digo, trabajar con la naturaleza a nuestro favor, que nos proteja, y te doy 3 ejemplos específicos para Hermosillo, que son lo que nos va a dar. Es por una parte nos va a proteger contra estos eventos climáticos extremos como los que tuvimos, las lluvias y lo que pasó también hace poquito en Guaymas, de todos estos vientos, pero también durante el año nos va a dar muchos beneficios. Entonces, más específico, necesitamos, por ejemplo, en estos eventos extremos, bajar el viento, ¿no? Que hace muchos destrozos en la ciudad, disminuir el viento, poder bajar ese viento. Tenemos que poder retener el agua, captarla de tal manera que en lugar de inunde lugares que nos va a afectar, que se vaya y se canalice a lugares donde se puede absorber, hacer esponjas en nuestras ciudades, convertir ciudades en esponjas, que ya es otro término que se está usando y que se está utilizando en ciudades. Y tenemos que pues también hacer que nuestras ciudades se conviertan más vivibles nuevamente, con menos calor, más frescas, con menos calor y con más capacidad de generar lluvia en nuestras ciudades. 3 ejemplos específicos. Corredor verde. Un cinturón verde, son 3 cosas. Cinturón verde para Hermosillo, un cinturón verde que nos proteja, que rodee la ciudad y nos proteja con estos eventos climáticos. Corredores verdes dentro de la ciudad que tengan además jardines pluviales. Jardines pluviales son aquellos que además van a capturar el agua y la van a infiltrar a nuestros acuíferos, de tal manera que van a evitar colapsos en el drenaje, que ya tenemos muchos problemas de colapsos en el drenaje, y van a evitar inundaciones, y van a proporcionar también que se recarguen los acuíferos de nuestra ciudad que están y de nuestro entorno, de nuestra cuenca, que están tan abatidos. Entonces, la ventaja de esto, Nidia, es que tú recordarás esta frase que se utiliza mucho, de que a los políticos no quieren invertir en infraestructura que no se ve, en drenaje, ¿no? En drenaje pluvial, infraestructura que no se ve. La ventaja de esto es que esto ya no estamos hablando de eso. No queremos meter el agua en un drenaje grandote y mandarlo afuera de la ciudad. Queremos captarlo y utilizarlo y retenerlo en la ciudad para nuestro beneficio, ¿sí? Entonces son obras muy lucidores, son acciones que se van a ver, son acciones más económicas y son acciones mucho más rentables, y son acciones que pueden generar buena calidad de empleo en nuestras ciudades también. Karina, además de muchas acciones. Que te iba a preguntar eso justamente, si eran muy caras, por ejemplo, un corredor verde, un cinturón verde para Hermosillo, o sea, qué tan caro o podría llegar a ser, pero si nos dices que incluso no es caro, pues entonces, ¿qué hace falta para que se concreten proyectos de este tipo en nuestra ciudad? Así es, no son tan caras. Hay mucha evidencia ya de ejemplos que se están haciendo tanto en Latinoamérica como obviamente en Europa y en otras partes, pero en Latinoamérica, en Colombia, tiene muy buenos ejemplos de esto. No son tan caras, por ejemplo, para poner un drenaje que tienes que abrir la calle, meter el tubo, hacer todos estos desastres. No estamos ya hablando de eso, estamos hablando de protegernos con la naturaleza. Entonces, la ventaja es que con los datos que tenemos, como te decía yo, de estos mapas de inundaciones, de estos mapas, de estas locaciones que existen en nuestra ciudad para absorber agua y recargar acuíferos, de todos estos mapas con las islas de calor, lo que tenemos que hacer es canalizar las acciones, tanto que está haciendo el gobierno,
como lo que están haciendo muchísimos colectivos y muchos ciudadanos y muchos vecinos y muchos grupos ambientalistas y muchos grupos sociales que están haciendo estas acciones porque reconocen el valor que nos va a dar como ciudad y lo que nos va a proteger, pero hacerlas de tal manera con la infraestructura adecuada. No se trata se trata de plantar el árbol en el lugar adecuado, el tipo de árbol adecuado y con la infraestructura adecuada. Ok, ¿Sí? Karina, Entonces, y de forma es individual, hacerlo así. sin esperar a las autoridades, cada persona que nos está escuchando, no solo en Hermosillo, sino en el resto del estado, ¿qué puede hacer o cómo puede contribuir a reducir esta situación tan difícil, este fenómeno como es el cambio climático? Bueno, en cuanto a las reducciones de gases de efecto invernadero de manera individual, sí hay acciones que podemos hacer, ¿no? El uso, ¿qué es lo que más emite gases de efecto invernadero en nuestras ciudades actualmente? El uso de combustibles fósiles para transportarnos, el uso de energía, que todavía la mayor fuente de nuestra energía es con combustibles fósiles, y entonces, bueno, podemos disminuir, y bueno, y hay también temas industriales de agricultura, con los fertilizantes todavía de la agricultura utilizan muchos químicos que también generan gases de efecto invernadero, y la industria del ganado, pero la que se produce en corrales con cierta alimentación, la industrializada es la que genera gases de efecto invernadero. Hay otro tipo de ganadería regenerativa o de pastizales que no genera tantos gases de efecto invernadero, para no tampoco estigmatizar el tema de la ganadería. La ganadería regenerativa y la agricultura regenerativa pueden hacer, de hecho, soluciones y pueden disminuir los gases de efecto invernadero, pueden ser soluciones benéficas para la regeneración del medio ambiente, que es lo que, como te decía, tanto en las ciudades como en el campo tenemos que buscar, trabajar con la naturaleza, con todos los beneficios que nos da. Muy y de bien. manera individual en la ciudad, sí, disminuir el uso del automóvil para poder bajar la cantidad de combustible fósil que utilizamos y también la cantidad de electricidad que utilizamos. Ser muy conscientes que siempre que estamos utilizando electricidad, estamos generando gases de efecto invernadero en lo personal y en lo general. Muy bien. Muchísimas gracias, Karina López Ivich. Ella es ingeniera bioquímica ambiental y participante de la organización de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Karina, gracias por tomarnos la llamada y por plantearnos y abordarnos este tema de manera más amplia. Te enviamos un saludo. Muchas gracias, Miriam. Gracias a ti, a tu auditorio. Hasta luego. Buen día.